¿Todo tranqui? ¿Todo bien? Bueno, escúcheme bien, pregunten, ¿eh? Pregunten igual cualquier cosa, ustedes acá ya saben que pueden preguntar. Yo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Por eso les voy diciendo que voy a ir largando todos síntomas o signos, ¿sí? Depende cuál elijamos, vamos a poner uno u otro, eh, como para que, bueno, no sé, en algún momento ustedes lo puedan ver, ¿está? Escúcheme bien. Eh, por eso está la primera, generalmente se habla de dolor, después se habla de fiebre, ¿sí? Y así yo seguiré con cada uno. Escúchenme bien. Lo primero que ustedes tienen que diferenciar, ¿sí? Porque, claro, uno va a hacer la anamnesis, ¿sí? A ustedes les interesa mucho después lo que va a ser un dato guía, ¿sí? Cuando ustedes evalúen al paciente. Entonces, lo del dato guía, ustedes van a ver que es importante. Sí, y es como que es como el signo o el síntoma, ¿sí? Principal, en el cual a ustedes les va a permitir llegar a un diagnóstico diferencial. Por eso, ustedes van a ver que vamos a hablar mucho de muchas causas, vamos a tratar de clasificarlo, ¿sí? Y tratar de recabar la mayoría de datos. En cada uno de los signos y síntomas que uno vaya a ver, lo más importante es saber qué preguntar, ¿sí? Porque, chicos, si ustedes no saben qué preguntar, ahí va a venir uno de los problemas que vamos a tener. Por eso es fundamental, ¿sí? Que ustedes sepan qué preguntar, ¿sí? Qué preguntarle al paciente. Entonces, esa es la base de todo esto. ¿Por qué? Porque de ahí ustedes van a tener todos los datos. En cada uno de los signos y síntomas, yo les diría lo primero que tengo que saber es diferenciar signo y síntoma, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? El síntoma era subjetivo, el signo es objetivo. Entonces esa es lo primero que ustedes deberían pensar, ¿sí? Yo igual ahora voy a ir por dolor, ¿está claro eso? Pero bueno, en cada uno ustedes van a ver que es bueno que ustedes me pongan esto es un signo, esto es un síntoma, ¿sí? Y después sí que empiecen a describirlo. ¿Qué pasa? Ya yéndonos al dolor, ustedes van a ver que nosotros en primer año estudiamos solamente lo que es la vía descendente del dolor, la vía ascendente del dolor, que era la vía que estudiamos en anatomía, ¿sí? Nosotros vamos a ver que hay vías ascendentes, que hay vías descendentes, ¿sí? Es más, nuestro cuerpo mismo produce distintos tipos de mediadores químicos que son inhibidores del dolor, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ustedes van a ver que yo vuelvo mucho acá a fisiología, ¿sí? Si tuvieron una fisiología, bueno, donde vieron estas cosas, ¿no? Eh, que estudien nervioso, parte se ve, ¿sí? También lo que va a ser dolor. Escúchenme bien. Cuando uno habla de dolor, el dolor es, primero que es un síntoma, ¿sí? Es el que se observa con mayor frecuencia en la práctica, ¿no? De lo que ustedes van a ver. Eh, es como una señal que nos da nuestro organismo ante una enfermedad o aparente enfermedad, ¿sí? Chicos, es el motivo más común de consulta, ¿sí? Acuérdense que es subjetivo, ¿sí? El tema del dolor, que cada uno lo percibe de una forma diferente, por eso ahí está bien en cómo ustedes pregunten, ¿sí? Y se supone que, a ver, hablando de evolución, ¿sí? Es una de las funciones importantes que tiene nuestro organismo en la supervivencia. ¿Está claro? ¿Dónde va a ser percibido? Nosotros tenemos en el cerebro, ¿sí? O tenemos un montón de áreas corticales que se van a estar relacionando con el dolor. Yo sé que estudiamos por ahí el área 312, nada más, pero bueno, hay más áreas, ¿sí? Que vamos a ver que se están relacionando con esto. Bien, cuando uno habla de lo que va a ser dolor, lo primero que yo tendría que definir, digamos, ¿sí? Ustedes recuerden que algesia, ¿sí? Es lo que se relaciona con lo que es el dolor, ¿sí? Estesia tiene que ver con lo que es la sensibilidad y siempre acuérdense que acá cuando nosotros decimos dis es alteración, ¿está claro? Algo está alterado en esto, ¿sí? Ojo que vamos a tener algunas palabritas, ¿sí? Que tenemos que conocer porque ahora tenemos que empezar a hablar con otro vocabulario, ¿sí? Entonces, si yo digo hiperalgesia, ¿sí? Hay mayor, ustedes van a ver que hay mayor dolor,
Claro, acá depende del umbral de dolor de cada uno. ¿Está claro? Eso ténganlo en cuenta. Lo mismo la hipoalgesia, hay disminución, ¿sí?, del dolor. Analgesia, ap, ¿se acuerdan que sería ausencia? ¿Sí? Si yo después digo hiperestesia, hiper aumentado, lógicamente aumenta la sensibilidad, ¿sí? No hablamos acá de la sensibilidad descartando las sensibilidades especiales, ¿está claro? Cuando digo hipoestesia, ¿sí?, es disminución. Cuando digo anestesia es ausencia de la sensibilidad, de ahí vienen los famosos anestésicos. Disestesia, alteración, ¿sí? Hay una sensación anormal, desagradable, ¿sí?, ante algún determinado estímulo. Parestesia, ¿sí?, que eso también lo tienen que haber escuchado, es cuando sienten como esa sensación de hormigueo, ¿sí? Como una descarguita eléctrica. Alodinia, ¿sí?, es cuando el paciente siente dolor por un estímulo que no debería ser doloroso, ¿sí? Y después lo que es la algofilia, ¿sí? Hay una sensación de dolor que, bueno, después se puede transformar en algo placentero, agradable, ¿sí? Ahí empezaremos con la parte psiquiátrica, la parte de pseudomasoquismo, masoquismo, bueno, tenemos varias dentro de todo esto. ¿Está claro? Lo primero que tengo que saber, o acordarme por lo menos, la vía ascendente del dolor, es la famosa vía termoalgésica que ustedes estudiaron, ¿sí? En forma simple, chicos, como cualquier vía sensitiva, hablábamos de un receptor, la primera neurona, después me contaban de la segunda, la tercera y la cuarta era la corteza, ¿sí? Principalmente cuando uno habla de algesia, de dolor, más allá de que hablemos de terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Acuérdense que de los nociceptores, ¿sí? Eso también lo deberíamos tener en cuenta. De ahí la información viajaba a lo que era nuestra primera neurona, que era el ganglio raquídeo o espinal, ¿sí? Claro, después, ojo, porque si es en cabeza y cuello, ¿sí?, estamos hablando del ganglio raquídeo, del ganglio de Gasser, ¿sí? De ahí, ¿sí?, la información o entraba a la médula o iba a lo que era el tronco, ¿sí?, el tronco cefálico, ¿no? Donde en la médula estaba el núcleo de sustancia gelatinosa de Rolando, me iba yo a lo que era cabeza y cuello, hablábamos de directamente, acuérdense, el núcleo sensitivo del trigémino, ¿sí? Si estoy en médula, haciendo por el haz espinotalámico dorsal o lateral, ¿sí? Acuérdense que este haz era el que se decusaba, se cruzaba, ¿sí? Y si no, iría, ¿sí?, a lo que va a ser después ese núcleo sensitivo del trigémino, ahí saldría por lo que es lemnisco trigeminal. De ahí ascendemos al tálamo, el tálamo siempre es la tercera neurona, si recuerdan, ¿sí? El tálamo sería el núcleo ventral posterolateral para tronco y extremidades, posteromedial para lo que era cabeza y cuello, subo por la radiación talámica superior, ¿sí?, brazo posterior de la cápsula interna y llegaríamos a lo que es la corteza, ¿sí?, somatoestésica primaria, ¿sí? Acuérdense, área 3, 1, 2, circunvolución retrorolándica, lóbulo parietal, ¿sí? La famosa vía ascendente del dolor. Nosotros vamos a agregar un par de cositas a esto. Yo les dije que, ojo, que agreguemos los nociceptores. ¿Por qué? Porque ¿qué sería nocicepción? ¿Sí? Eventos que terminan con la percepción del dolor, ¿sí? Y ese dolor yo lo percibo de forma consciente, ¿sí? Para yo hacer esa nocicepción, primero lo que tengo que hacer es traducir, por eso siempre empezamos con los receptores, por eso la primera parte es la transducción. Después hay que transmitir esa información, porque para que nosotros lo podamos percibir va a tener que llegar allá a las áreas corticales, ¿sí?, y haber pasado por el tálamo. Después van a tener que ver esa modulación, ¿sí?, de lo que va a ser el dolor, donde es muy importante nuestro sistema nervioso central, y después viene lo que es la percepción. ¿Está claro? Esto es más o menos lo que hablamos de nocicepción, ¿sí?, para que lo tengan en cuenta. Entonces, claro, nosotros hablamos de traducción. Lógicamente que yo ¿qué tengo que tener? Una célula especializada en recibir estímulos y después transformarlos, si quieren, en potencial de acción, ¿sí?, dentro de lo que vimos en
fisiología, es decir, viene una determinada información, no me importa si es mecánica, térmica, química, ¿sí? Y lo que hago es traducirlo a un impulso nervioso que sería para nosotros potencial de acción, ¿sí? Dentro de los receptores de dolor están las terminaciones nerviosas libres, pero también están los mecanorreceptores, los termorreceptores, los nociceptores, ¿sí? Es decir, tenemos varios tipos de receptores que se van a encargar de traducir esta información para que sí, después viaje, ¿sí? Ese impulso que transmita la información dolorosa. Dentro de los nociceptores, ¿sí? Hay diferentes tipos, ¿sí? Porque nosotros, es decir, ¿dónde están ubicados? ¿Sí? Pueden ser cutáneos, pueden ser viscerales, pueden ser musculoarticulares, ¿sí? Acuérdense que las terminaciones nerviosas libres las tengo que tener en cuenta y son esas fibras aferentes primarias, ¿sí? Que cuando uno tiene o ve las características que tiene que diferenciar entre algo, si es estímulo nocivo o si es inocuo, ¿sí? Tiene que, lógicamente, se va a tener que relacionar para poder activarlo con la intensidad, ¿sí? Hay veces que los de baja intensidad responden de forma irregular o directamente no responden, ¿sí? Y que los nociceptores no suelen adaptarse al estímulo, ¿sí? Es decir, cuando uno dice no se suele adaptar, ¿sí? El ejemplo que yo les puse acá, uno se pincha con una aguja, ¿sí? Está la percepción del dolor y esa percepción del dolor no desaparece, ¿sí? Hasta que, bueno, retiremos la mano de esa, o la aguja, ¿no? De donde ahí en ese momento me pincho, ¿sí? Lo que sí después puede ser es que uno se sensibilice al dolor. Y entonces, ¿qué hago? Y, no sé, me voy a hacer un tatuaje, por ahí los primeros pinchazos me duelen, y después, ¿sí? ¿Qué hice? ¿Sí? Me sensibilizo, disminuye los umbrales, ¿sí? Y entonces después, a medida que va persistiendo, por ahí después no le duele. ¿Está claro? O puede ser que también, ¿no? Se modifique el umbral, ¿sí? Y haga que después, ¿sí? En esa se sensibilice y me aumente también el umbral de dolor. Eso va dependiendo de cada uno y cómo son los estímulos. Ahora, estos nociceptores, ¿sí? Generalmente tienen, depende de la ubicación, ¿sí? Porque si yo tengo los cutáneos, ¿sí? Generalmente se pueden activar, ¿sí? A esos estímulos nocivos y tienen un alto umbral, ¿sí? A la estimulación cutánea, ¿sí? Se modifica, acuérdense que nosotros, una vez que nosotros recibimos ese impulso, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es, si son en la piel, son mucho más, o los cutáneos, ¿no? Son más precisos, ¿sí? Y depende mucho de la intensidad, ¿no? De esos estímulos nocivos. Y ojo que, bueno, no deberían estar estimulados, ¿sí? Si no viene un estímulo nocivo. Una vez que yo traduzco la información, ¿sí? Yo digo, bien, vamos a clasificarlos, ¿sí? Y también esto depende de la fibra, ¿sí? La fibra que lo va a estar inervando. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, una célula mielínica conduce mucho más rápido que una célula no mielínica, ¿sí? Dentro de lo que es la parte fisiológica, uno veía los receptores A delta y los receptores E, y ahí tengo muchas diferencias. ¿Por qué? Si es mielínico, conduce más rápido que si es no mielínico. A mayor grosor, transmito con mayor velocidad de conducción. Esto hay que recordar, chica, un poco potencial de acción. Que uno de menor grosor, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, claro, si yo veo los A delta, ¿sí? Que tienen esa mayor velocidad, inervan generalmente, ¿sí? Lo que derivaba embriológicamente con el mesodermo. ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo observo, ¿sí? Mesodermo, acuérdense que era todo lo que era tejido conectivo, tejidos conectivos especiales y tejido muscular. En cambio, cuando yo me voy a esos receptores C, ¿sí? Yo les diría, estos inervan del endodermo, el endodermo, y agarro las mucosas, ¿sí? ¿Se acuerdan que el endodermo daba las glándulas, daba lo que era el epitelio no solamente de revestimiento, salvo lo que era piel, que es ectodérmico, ¿sí? Sino lo que era el de las mucosas. ¿Esto qué va a hacer? Que sea diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque
a ver, hace hasta que la propia contracción muscular sea diferente, ¿sí? Puede ser fásica, puede ser tónica, depende si es la fibra A delta o la fibra C, ¿sí? Generalmente, si uno ve la parte de el tipo de dolor, ¿sí? La fibra A delta me da un dolor punzante, ¿sí? Generalmente más rápido, ¿sí? En cambio, cuando lo veo la fibra C, es como que más lento, ¿sí? Me da lesiones, lógicamente, de tipo tisulares, ¿sí? Entonces, primera diferencia que tengo que hacer es cómo después se va a transmitir, que de qué depende la fibra, el nervio, ¿no? Que va a transmitir esta información. Por otro lado, ¿sí? Cuando uno empieza a diferenciar, si yo veo los cutáneos, ¿sí? Pueden ser tipo A, pueden ser tipo C, o pueden ser los famosos dormidos o silentes, ¿sí? Los tipo A, el dolor es agudo, chicos se pinchan, se cortan, ¿sí? Algo punzante, ¿sí? Y generalmente una vez que nosotros los activamos, ¿sí? Genera una gran descarga. En cambio, cuando yo veo los tipo C, ¿sí? Por ejemplo, puede ser algún ardor, fíjense que viene de vísceras, ¿sí? Y acá puede estar sensibilizado o no y la respuesta va a estar influenciada por esto, lógicamente que también la fatiga, ¿sí? Y cuando yo voy a los silentes, son los que nosotros estamos relacionando principalmente con un proceso que es el proceso inflamatorio, ¿sí? Ya que por ahí en patología estudiaron inflamación y uno ve muchos mediadores químicos. Sí, acuérdense que estos son los que se activan específicamente ahí, si no, no los tendremos activados. ¿Sí? Entonces, vos me decís, eh, bueno, yo acá puse el ejemplo, yo tengo, ¿sí? Una articulación, tengo una artritis, muevo la articulación y ahí viene la sensación del dolor. ¿Está claro? Hay muchas sustancias químicas que uno tiene que relacionar con lo que es el dolor. Chicos, esto es lo mismo de fisiología que vieron, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Fíjense los más potentes. Está claro, la bradicinina era uno de los importantes. Después podríamos poner a la serotonina, lo que es el potasio, y después sí, histamina, ATP, si dentro de los que se relacionan o se inducen más con el dolor, los demás es más variable. ¿Está claro? Sí, fíjense que, por ejemplo, las prostaglandinas, sí es variable el tema de la potencia. Muy bien, vamos a transmitir lo que es el dolor, ¿no? Entonces, cuando uno va a transmitir, ¿sí? Esa transmisión, acá es como que cuento un poquitito el tema de las vías, ¿está claro? Lógicamente que es muy importante esa vía ascendente del dolor, ¿sí? Que nosotros estudiamos en anatomía, pero yo quiero conducir esta información a la médula y si viniera de cabeza y cuello, acuérdense, lo quisiera transmitir justo al tronco encefálico, ¿no? Eh, Cuando ustedes vieron la vía somática, es la que nosotros estudiamos, ahí en esa vía somática podemos estar, ¿sí? Llevando esa información hacia lo que va a ser el ganglio, ¿sí? El ganglio raquídeo o espinal o directamente el ganglio de Gasser, ¿sí? Acuérdense que estas son neuronas que por un lado traen información del receptor y por otro lado lo tengo que llevar a lo que va a ser la segunda neurona, ¿sí? Y después hay que diferenciar esto con quién, con la vía autonómica, ¿sí? Siempre que yo diferencio, pues también paso por ganglios, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, que estos estaban látero-paravertebrales, ¿sí? O los propios que tienen, es decir, estudiar el simpático, el parasimpático, ¿sí? Eh, que estaban todos segmentados, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque va a ser el distinto tipo de respuesta. Cuando yo hablo de un ganglio raquídeo o espinal, la propia neurona, ¿sí? Suele ser una neurona, a veces lo toman como bipolar de tronco único, o bipolar, o pseudo monopolar, ¿sí? En cambio, cuando yo hable de las neuronas que encuentro en los ganglios autonómicos, son multipolares. Es como que, si es autonómico, traigo de la periferia directamente lo llevo a la segunda neurona. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver que es más marcado también. Ustedes pueden definir mejor el tema del dolor. Cuando yo voy a un ganglio autonómico, está bien, traigo la periferia, llego a la parte central, pero como eran todas esas cadenitas, conecto con los ganglios superiores e inferiores. Por eso ustedes van a ver que abarcan varias metámeras cuando yo hablo de un dolor de tipo autonómico. Metámeras eran los segmentitos que estaban en la médula. ¿Está claro? Eso para que lo diferencien.
Y aparte de ver estas vías ascendentes del dolor, ¿sí? Acuérdense que hay vías, también otras vías ascendentes que se relacionan con un montón de haces, ¿sí? Como, a ver, no sé si quiero que sepan todos, pero acuérdense que la sustancia reticular por lo menos era muy importante, ¿sí? Eh, y en eso, ¿sí? Hay muchas más estructuras donde relaciono al tálamo, o voy a después relacionar al tálamo y parten desde la médula, voy a ir al mesencéfalo, vamos a conectar con la sustancia reticular. La sustancia reticular era muy importante en lo que tenía que ver con todo lo que tiene que ver con esto de la percepción del dolor y, y es más, hay sustancias, acuérdense, que evitan, ¿sí? Ese dolor o que, bueno, van contra el dolor. En cambio, con la parte indirecta, ¿sí? Acuérdense que termina llegando, chicos, también otra vez a lo que va a ser el tálamo. El tálamo, acuérdense que es el núcleo regulador subcortical de las actividades conscientes. Entonces, vamos a ver vías que también ascienden. Ahora, si vamos a modular, ¿sí? Cuando uno habla de modulación, ¿sí? Tiene que ver con esa intensidad, ¿sí? De esa sustancia dolorosa. Hay distintos mediadores químicos, ¿sí? Que nosotros vamos a hablar, que depende de la altura, es cuál nos interesa, ¿sí? Nuestro cuerpo produce sustancias analgésicas, ustedes vieron las endorfinas, ¿sí? Que inhibe el dolor. Y el otro es el sistema reticular, ¿sí? Ahora, a nivel de la médula, nos interesa el glutamato, ¿sí? Ese mantiene la hiperalgesia. Y después otro que me interesa es la sustancia P, ¿sí? La sustancia P es como que inhibe el dolor, ¿sí? O por lo menos lo disminuye. ¿Está claro? Ahora, a nivel supramedular, ya empezamos a hablar predominantemente de lo que era la sustancia reticular, núcleo de rafemagno, es decir, otros componentes, ¿sí? Hay un sistema descendente inhibidor del dolor, ¿sí? Chicos, una persona que ante una situación de estrés, no sé, una lucha, o les pasa algo ahí, les quieren robar o algo, y bueno, lógicamente pelean, ¿no? Se liberan un montón de mediadores químicos que en este caso lo que hace es tratar de disminuir el dolor, ¿sí? eh, que, bueno, se activan con, lógicamente, el estrés y acá vamos a ver que influyen varias cosas. Primero, si es una enfermedad, no es una enfermedad, si el comportamiento cognitivo que tenga cada uno, ¿sí? Y vos decís, pero bueno, es la misma situación de dolor, ¿sí? Que no es lo mismo bajo una situación de estrés y una que no tenga estrés. Y después vamos a ver, ¿sí? Un sistema descendente, también facilitador de lo que va a ser el dolor, ¿sí? Que acá a ver, va a depender de si el dolor fue inmediato o no, ¿sí? Va a depender de la magnitud, va a ver en qué ambiente se desarrolle, es decir, depende de un montón de, muchas de experiencias vividas también, depende cómo, ¿sí? Se dé o cómo se facilite este dolor. Ahora, vos me decís percepción, ¿sí? Lógicamente la percepción, ¿sí? Yo digo, bueno, vamos a hablar de lo que va a ser la corteza cerebral, ¿no? A ver, es muy subjetivo, ¿sí? Cómo el paciente percibe el dolor. El mismo estímulo y ustedes van a ver que eh, el dolor te lo describen de forma diferente entre distintos pacientes, ¿sí? Por eso depende mucho de cómo interpreta el paciente el dolor, si, a ver, está ansioso o no está ansioso, si está deprimido o no está deprimido. Es decir, hay muchas variables que nosotros vemos que influyen en el dolor. Por eso hablamos de que es uno de es uno de los mejores síntomas, ¿sí? Que uno ve para clasificar lo que realmente es un síntoma, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a clasificar? Se clasifican de un montón de formas, ¿sí? Por eso ustedes tienen que ir después, cuando tienen el dolor, después tendrán que ir buscando todo esto, ¿sí? Vamos a ver si es agudo o crónico, ¿sí? De qué depende, bueno, lógicamente del tiempo. Después, si es dónde ocurre, si es neuropático, nociceptivo, puede ser un dolor de tipo psicógeno, ¿sí? Bueno,
Ya ahí ya nos está llevando. ¿Por qué psicógeno? Y no encontré una causa aparente, ¿se entiende? ¿Dónde ocurre? ¿Dónde se localiza? ¿Sí? No es lo mismo que sea visceral o somático. Esto influye también cómo nosotros lo vamos a percibir. Yo digo, ¿cómo es? ¿Es continuo? ¿Es irruptivo o es discontinuo? ¿Sí? Y después con la intensidad. Más allá de que vos me decís, bueno, mira, es leve, moderado, severo. ¿Sí? Bien, vamos a tratar de estadificar bien, vamos a tratar de darle un patrón para que el paciente me pueda decir, eh, vamos a ver unas tablitas, ¿no? Específicamente, a ver, podés decir, bueno, del 1 al 6 cuánto te duele, del 1 al 10 cuánto te duele. Le puedo, no sé, es un chico que, no sé, puedo decirle, no sé, mostrarle caritas, ¿sí? Y decir, bueno, para que él lo pueda relacionar es cuánto le duele. ¿Está claro? Ahí, lógicamente, está la percepción de cada uno. Entonces vamos a ir viendo varias cosas de todo esto. Entonces uno dice, mira, yo tengo un dolor agudo, un dolor crónico, ¿sí? Entonces me decís, si el dolor es agudo, y la verdad que la duración es breve, si es crónico es larga, ¿sí? Si es un dolor agudo, generalmente es un dolor que uno dice de tipo adaptativo, ¿sí? En cambio, cuando uno habla de un dolor crónico, sí hay una pérdida de ese valor adaptativo a una determinada enfermedad. Yo te diría, un dolor agudo es directo, digamos, la relación que tiene con, por ejemplo, con la lesión, ¿sí? Y bueno, va a depender mucho de la lesión, ¿sí? En cambio, en un dolor crónico es bastante variable, complejo, indirecto, que uno dice. El paciente que en un dolor agudo, chicos, a ver, ustedes están ansiosos, ¿sí? Pueden tener, ahí veo la activación autonómica, puede ser que me hagan midriasis, puede ser que me hagan taquicardia, puede ser que me hagan sudoración, ¿sí? Voy a decir, por un dolor agudo, ¿estamos? En cambio, si yo voy a un dolor crónico, ¿sí? Y me lleva más a depresión, me altera, ¿sí? El estado general del paciente, ¿sí? No me confundan con lo que es un dolor de tipo paroxístico. El paroxístico hace referencia a un determinado tiempo, ¿está claro? Uno dice que es episódico, es variable la intensidad, pero que tengo partes que me duelen, partes que no, ¿sí? En el tiempo. ¿Está claro? ¿Sí? Se llama acalmia, ¿sí? Cuando no siente dolor. Siente dolor, no siente dolor. ¿Está claro? Esto para diferenciar. Es bueno que diferenciemos siempre entre dolor, por lo menos si es agudo y crónico, ¿sí? Y entonces acá yo les puse distintas, ¿no? Para que sea un poquito más marcado, ¿sí? Vos decís el agudo, ¿qué finalidad tiene? Protectora, ¿sí? Duración temporal. Me corté, bueno, en ese momento, ¿se entiende? Generalmente puedo encontrar la causa unifactorial, ¿sí? Puede ser, a ver, orgánico, puede ser psíquico en menor proporción, ¿sí? Pero bueno, estaría también. ¿Sí? La respuesta orgánica, ¿qué hago? Actividad simpática. ¿Sí? Entonces, cuando activo el simpático, y a ver, aumento la frecuencia, tanto cardíaca, respiratoria, me sube la presión, hago midriasis, sudoración, ¿está claro? A ver, ¿qué me genera ese dolor? Y me va a generar ansiedad, ¿está claro? Ahora, si yo me voy a un dolor crónico, la finalidad y no tiene, ¿se entiende? Es inútil. A ver, la duración y se mantiene en el tiempo. ¿Cuál es el mecanismo? Y pueden ser varios, entonces por eso decimos que es multifactorial, ¿sí? También puede ser orgánico en menor proporción, más psíquico, ahí hay un mayor componente psíquico. La respuesta orgánica, sí, es neurovegetativa o vegetativa. Fíjense que, chicos, un paciente que tiene dolor y no quiere comer, ¿sí? Vos me decís, puede tener insomnio, estreñimiento, disminución de la libido, y sí. Está claro, está persistiendo un dolor de tipo crónico que tiende más a llevarme a un cuadro más que ver con la depresión. ¿Y qué pasa? Y termina generando agotamiento físico en el paciente. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo se instaura? Ya, rápido, súbito. Se fue dando de a poco, ¿sí? Insidioso, puede ser gradual. ¿Está claro? Eso es para que vean las diferencias en cómo se puede instaurar o considerando el dolor, en base, ¿sí? A cómo se instaura, con qué velocidad se instaura. ¿Está claro? ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿para qué? Para descartar mecanismos.
¿Está claro? A ver, yo tengo un proceso a veces compresivos, degenerativos, pueden tener tumores y se va dando de forma gradual, ¿sí? No es no sé, un tumor, ¿no? Hay algunos que tienen crecimiento rápido, explosivo, pero en general es gradual como va creciendo, comprimiendo estructura, ¿está claro? Ahora, tengo una trombosis, tengo un dolor tipo cólico, me duele la panza, ¿está claro? Y en ese dolor tipo cólico, y, a ver, es rápido, ¿se entiende? Apareció, me duele, ¿sí? Como que son de golpe, ¿está claro? Muy bien. ¿Qué me interesa muchísimo? Las características de si el dolor es somático, visceral o neuropático, ¿sí? ¿Por qué? Somático, piel, puedo hablar de los músculos, hueso, ¿sí? La pleura parietal, ¿no? Entonces, ¿cómo suele ser el dolor somático? Constante, me lo pueden localizar, ¿sí? Me dice, me duele acá, bien preciso, fácil, ¿sí? Bien localizado, ¿sí? ¿Qué pasa? Me muevo y la movilización, chico, me aumenta el dolor. Ahora, ¿sí? Después me decís, ¿cuáles son las fibras? Y la A delta. Por eso conduzco tan rápido, por eso lo puedo bien localizar, ¿sí? Entonces me decís, che, ¿por qué? No sé, daño directo, traumatismo, inflamación, ¿sí? Y bueno, esto se percibe con mayor sensibilidad central. Ahora voy a decir, me duele una víscera, ¿sí? Bueno, nombren las vísceras huecas que ustedes quieran. Muchos dolores son de tipo espasmódico, porque se contrae, ¿sí? La intensidad es variable, eso, el dolor me cuesta ubicarlo, es como más impreciso, ¿sí? Mal localizado, suele irradiar, ¿sí? O que desde el lugar es más abarcativo, ¿sí? Y bueno, porque pues las fibras, si ustedes recuerdan, eran la fibra C. Ven cómo ya empiezo a relacionar. Ahora, si yo tengo un dolor de tipo neuropático, ustedes piensen en la fibra nerviosa. ¿Quieren nombrarme una ciatalgia, no sé, lo del nervio ciático? ¿Quieren nombrarme, no sé, escucharon alguna vez el virus varicela zoster, pero que me haga el zóster? El zóster es la culebrilla, chicos, ¿sí? Que es un dolor constante, eléctrico, quemante, que yo puedo seguir el trayecto de un nervio, ¿sí? Generalmente a ese paciente lo trato con antiinflamatorios, no le hace nada, ¿sí? La intensidad es bastante elevada y lo que sí, como vos seguís el trayecto del nervio, ustedes qué hacen me siguen el mismo dermatoma. Acuérdense, dermatoma era ese pedacito de la médula, esa fragmentación y todo lo que abarca, ¿sí? Por eso en tema de la ciatalgia, el paciente les va a decir, sí, le duele el ciático, ¿no? Les va a decir, mira, me duele desde por ahí la espalda baja, me sigue por la parte del glútea, o le va a decir, me sigue por la cola, el muslo y me llega hasta el dedo gordo del pie. ¿Sí? Que estoy siguiendo todo lo que es el nervio ciático, ¿sí? O ven una persona que tenga, bueno, lo que es el zóster, ¿sí? O la culebrilla, si quieren, y que veo todo el dolor siguiendo el mismo trayecto del nervio. Ahí es donde está la importancia de conocer que es un dolor es de tipo neuropático. ¿Se entiende esto? Esto me parece que es fundamental, traten de tenerlo en cuenta por las dudas, ¿no? Porque es algo bastante interesante. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces ustedes van a ver esto eh, y más que nada en los viscerales, ese dolor visceral de tipo referido, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Sí? Se percibe en una localización diferente. Vos me decís, che, tengo un infarto, ¿sí? El infarto agudo de miocardio, y vos decís, no sé, lo perciben, ¿sí? Vos decís, ay, lo percibo en la mandíbula, ¿sí? Lo percibo en lo que es el brazo izquierdo, toda la parte interna, ¿sí? Siguiendo el trayecto del nervio cubital, ¿sí? O lo puedo percibir en el hipocondrio, lo puedo percibir en el hipogastrio, ¿sí? Vos decís, pero ahí no está el corazón. Bueno, pero irradia el dolor, ¿se entiende? ¿Por qué? Pues ya sabemos que viene de una víscera profunda. Esto es bastante interesante después ir conociendo los diferentes tipos de dolores, no solamente de dónde se origina, sino también hacia dónde irradian, ¿sí? Hacia dónde irradian es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Está claro? Esto hay que prestarle atención y no hay que confundir, sí que sería el dolor referido, donde sí me lo vas a percibir.
No me lo confundan con el dolor muchas veces irradiado, ¿sí? Que a veces te dicen que es lo mismo, ¿sí? El irradiado es seguir el trayecto del nervio. ¿Está claro? Sigo ese trayecto del nervio y todo donde se va dirigiendo. ¿Está claro? Esa es la diferencia que nosotros podemos ver entre uno y otro. ¿Seguro? Esto hay que prestarle atención, ¿sí? Escúchenme bien. Vamos a cortar esta primera parte acá y 10 minutitos. ¿Sí? Lo que hacemos, volvemos a seguir. ¿Estamos?